Ahora empecemos con la botánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la botánica? La botánica es la rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas y todo lo relacionado con ellas. Esto incluye conocer cómo son por dentro y por fuera, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo se relacionan con su entorno y cómo benefician a los seres humanos y a otros seres vivos, ¿verdad? También estudia organismos parecidos a las plantas, como las algas y algunos hongos. La botánica es muy importante porque gracias a ella, ¿verdad?, entendemos cómo funcionan los bosques, los cultivos, cómo obtener medicina de las plantas y cómo cuidar el medio ambiente, ¿verdad? En resumen, es la ciencia que nos ayuda a conocer y valorar mejor el mundo vegetal. Ahora veremos la importancia de las plantas y los hongos en los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, la historia de la botánica comienza de los seres humanos observaban las plantas para alimentarse, curarse o construir, ¿verdad? En la antigüedad, griegos como Aristóteles y Teofrasto, ¿verdad?, empezaron a clasificar plantas y describir sus partes. Durante la Edad Media, ¿verdad?, los conocimientos se conservaron en monasterios y se usaban sobre todo con fines medicinales. En el Renacimiento, con la invención del microscopio, ¿verdad?, se descubrió estructuras celulares. Ya en los siglos, XVII y XVIII, científicos como Linnaeus, ¿verdad?, crearon un sistema de clasificación más preciso. En el siglo XX y el siglo XXI, la botánica se modernizó con la genética y la biotecnología y el estudio del ADN, permitiendo conocer más a fondo cómo funcionan y evolucionan las plantas. Ahora veremos las ramas de la botánica. Entonces, la botánica es la ciencia que estudia las plantas en todos sus aspectos. Dentro de ella existen varias ramas que se enfocan en distintas áreas. Primero tenemos la botánica general, ¿verdad?, que estudia cómo son y cómo funcionan las plantas, su estructura, cómo crecen, cómo se alimentan, cómo se reproducen, cómo se adaptan al ambiente. Es la base para entender todos los demás. Luego tenemos la botánica sistemática, que básicamente se encarga de clasificar y organizar las plantas en grupos según sus características. También estudia cómo las plantas También estudia cómo están relacionadas entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son las más antiguas o cuáles evolucionaron de otras. Luego tenemos la botánica económica, que básicamente analiza cómo usamos las plantas en la vida diaria para comer, curarnos, vestirnos, construir cosas o producir energía. Es decir, se enfoca en las plantas útiles para el ser humano. Luego tenemos la botánica aplicada, que básicamente busca soluciones prácticas usando el conocimiento sobre las plantas. Y luego tenemos la ecología vegetal, que estudia cómo las plantas se relacionan con su entorno y otras formas de vida. Analiza, por ejemplo, cómo sobreviven en distintos climas o cómo afecta, ¿verdad?, y son afectadas por animales, suelo y clima. Ahora veremos de la fisiología vegetal. Entonces, la célula vegetal es la unidad más pequeña de las plantas y tiene estructuras especiales que permiten vivir, crecer y realizar funciones como fabricar su alimento. Entre sus partes más importantes están: 1. La pared celular, ¿verdad?, que es una capa rígida que rodea la célula y le da forma y protección. 2. La membrana celular controla lo que entra y sale de la célula. 3. Tenemos el núcleo, que contiene el ADN y dirige toda la actividad de la célula. 4. El citoplasma es un líquido donde flotan las demás estructuras. 5. El cloroplasto tiene clorofila, color verde, y permite que la planta haga fotosíntesis, es decir, fabricar su alimento con la luz solar. 6. La vacuola central, que prácticamente es un saco lleno de agua y otras sustancias, ayuda a mantener la forma de la célula y almacena nutrientes o desechos. 7. Las mitocondrias, ¿verdad?, que producen la energía que la célula necesita. 8. El aparato, 8 ribosomas y el retículo inflamatorio, que fabrica proteínas. Y 9. El aparato de Golgi, que modifica y transporta sustancias dentro de la célula. Luego tenemos la división celular, la mitosis y la meiosis, ¿verdad? ¿Qué es la mitosis? La mitosis es como una fotocopia exacta de las células, ¿verdad? Sirve para crecer, reparar tejidos o reemplazar células viejas. Una célula se divide y forma dos células hijas iguales con la misma cantidad de cromosomas que la original, ¿verdad? Tenemos las fases clave. Primero la profase, los cromosomas se hacen visibles. La metafase se alinean en el centro. La anafase se separan los cromosomas. El telofase se forman dos núcleos y la citocinesis se separa el citoplasma y quedan dos células iguales.
En cuanto a la meiosis, es una mezcla genética, ¿verdad? Sirve para formar células sexuales, óvulos y espermatozoides. Una célula se divide 2 veces y forma 4 células diferentes, cada una de la mitad de los cromosomas. Gracias a la meiosis, ¿verdad? Hay una variedad genética. Y tenemos las fases, prácticamente tienen 2 fases seguidas, la meiosis 1 y la meiosis 2, que se repiten fases parecidas a la mitosis, ¿verdad? Pero el resultado final son 4 células con la mitad del material genético. Ahora veremos la histología vegetal, ¿verdad? Primero veremos sobre los tejidos meristemáticos. Entonces, los tejidos meristemáticos son un tipo especial de tejido vegetal formado por células jóvenes, ¿verdad? Que se dividen constantemente para que las plantas puedan crecer y formar nuevas partes como raíces, tallos y hojas. Estas células son muy pequeñas, ¿verdad? Y tienen paredes delgadas, núcleo grande y casi sin vacuola, lo que le permite multiplicarse rápido. Y hay 2 tipos principales, los meristemos primarios, ¿verdad? Que se encuentran en los puntos de raíces y tallos, hacen que la planta crezca en longitud. Y luego tenemos los meristemos secundarios, que básicamente aparecen en tallos y raíces más desarrollados y permiten que la planta crezca, ¿verdad? En grosor, como en los troncos de los árboles. Luego tenemos los tejidos permanentes. Los tejidos permanentes son aquellos que ya no crecen ni se dividen, porque han alcanzado su forma y función definitiva. Estos tejidos tienen trabajos específicos para ayudar a la planta a mantenerse, crecer y funcionar bien. Se dividen en 3 tipos principales. Primero, el parenquima, que básicamente es el tejido más común y sirve para almacenar agua, nutrientes y también para hacer fotosíntesis. Las células son vivas y con paredes delgadas. Luego tenemos el colenquima, que es un tejido de soporte flexible que ayuda a la planta a mantenerse firme, ¿verdad? Especialmente en partes jóvenes como tallos y hojas. Sus células tienen paredes con un poco más gruesas. Y luego tenemos el esclerequima, que básicamente es el tejido que da resistencia y dureza a la planta, ¿verdad? Formado por células muertas con paredes muy gruesas y fuertes, se encuentran tallos, semillas, nervaduras de las hojas. Ahora veremos los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares son los encargados de transportar agua, minerales, nutrientes por todas las plantas. Son como las tuberías, ¿verdad? Internas que permiten que la planta crezca y funcione bien. Hay 2 tipos principales, el xilema y el floema, ¿verdad? El xilema transporta agua, minerales que las plantas absorben del suelo, de las raíces hasta las hojas. También ayuda a darle soporte a las plantas porque sus células tienen paredes gruesas. Y luego tenemos el floema, ¿verdad? Que lleva nutrientes y azúcares que se producen en las hojas, ¿verdad? Hacia todas las partes de las plantas para que puedan crecer y vivir. Ahora veremos sobre los tejidos protectores, ¿verdad? Que son la epidermis y la peridermis. Entonces, las plantas necesitan protegerse del ambiente, por eso tienen tejidos especiales llamados tejidos protectores, ¿verdad? La epidermis es la capa más externa que cubre las hojas, tallos jóvenes y raíces. Es una sola capa de células, ¿verdad? Muy unidas que actúan como una barrera que controla la pérdida de agua, la entrada de enfermedades y daños físicos. Además, en la epidermis hay estructuras especiales como las estomas, que permiten intercambio de gases. La epidermis está formada por varias capas, ¿verdad? Incluyendo células muertas que forman la corteza o corcho. Una capa impermeable, ¿verdad? Que protege la planta contra la sequía, golpes y ataques de insectos o microbios. Ahora veremos sobre la morfología vegetal. Ahí tenemos la raíz, el tallo y la hoja, ¿verdad? ¿Qué es la raíz? La raíz es la parte de la planta que crece hacia abajo, dentro de la tierra. Su función principal es absorber agua y nutrientes del suelo, además de anclar la planta para que no se caiga, ¿verdad? Hay diferentes tipos de raíces, la raíz principal o el pivote, ¿verdad? Y las raíces fibrosas, ¿verdad? Luego tenemos el tallo. ¿Qué es el tallo? El tallo es la estructura que sostiene las hojas, flores y frutos, por donde circula agua y nutrientes entre las raíces y la hoja, ¿verdad? Los tallos pueden ser leñosos o herbáceos. El tallo crece en longitud y grosor, ¿verdad? Y puede adaptarse para almacenar agua o para trepar. Y luego tenemos la hoja. La hoja es la parte verde y plana de la planta donde ocurre la fotosíntesis. Está formada por el limbo, ¿verdad? Y el peciolo. Y las venas, ¿verdad? Las hojas pueden tener formas y tamaños variados y a veces se modifican para proteger la planta o almacenar agua como las espinas o los cactus. Luego tenemos la flor, el fruto y la semilla. ¿Qué es la flor? La flor es la estructura reproductiva de las plantas, tienen varias partes, los pétalos, ¿verdad? Los sépalos
y los estambres. Y el pistilo, ¿verdad? Las flores pueden ser complejas o incompletas y su ciclo incluye la formación, la polinización, la fecundación y la producción de semillas. Luego tenemos el fruto. El fruto se forma después de la flor, cuando la semilla está lista, ¿verdad? Sirve para proteger la semilla y ayudar a dispersarla. Los frutos pueden ser secos o carnosos. Su desarrollo, ¿verdad?, empieza cuando el ovario de la flor crece y cambia. Y luego tenemos la semilla. La semilla es la parte de la planta que contiene el embrión, la futura nueva planta, junto con reservas de alimentos, ¿verdad?, para que puedan crecer. Tiene una cubierta protectora para evitar daños. Las semillas pueden ser muy pequeñas o grandes y se dispersan por diferentes medios, ¿verdad?, como el viento, agua o los animales. Luego tenemos la fisiología vegetal. Entonces, las plantas realizan fotosíntesis, un proceso donde usan la luz del sol para convertir agua, dióxido de carbono en azúcar y oxígeno, ¿verdad? La fotosíntesis tiene dos fases, la fase luminosa, ¿verdad?, que usa la luz para producir energía, y la fase oscura o ciclo de Calvin, ¿verdad?, que usa energía para formar azúcares. Para la fotosíntesis funcione bien, las plantas necesitan luz, agua, dióxido de carbono y temperatura adecuada. Las plantas también hacen respiración celular, que es el proceso contrario, es decir, usan oxígeno para transformar el azúcar en energía que le permite crecer y vivir. Para mover el agua de las raíces hasta las hojas, las plantas usan la transpiración, ¿verdad?, que es la pérdida de agua en forma de vapor a través de pequeños poros en las hojas. Esta pérdida crea una succión, ¿verdad?, que jala el agua hacia arriba, ayudando a transportar también los nutrientes. El movimiento de los nutrientes como azúcares entre las plantas se explica en la teoría del flujo de presión. Las plantas crean una presión, ¿verdad?, para mover sustancias desde las hojas hacia las otras partes que las necesitan. Entonces, las plantas producen hormonas o fitohormonas, ¿verdad?, para regular su crecimiento y respuesta del ambiente. Entre las principales están las auxinas, ¿verdad?, que ayudan al crecimiento de las raíces y tallos. Las giberelinas, ¿verdad?, que estimulan el agregamiento y la floración. Las citoquininas, que promueven la división celular y retan el envejecimiento. El ácido abscísico ayuda a que las plantas soporten sequías y regula la apertura de los estomas. El etileno, que controla la maduración de frutos y la caída de hojas. Las plantas también responden a la luz y al ambiente por medio de Las plantas también responden a la luz y al ambiente por medio del fotoperiodismo, ¿verdad? Es decir, que reaccionan según la duración del día y la noche. Y los tropismos, ¿verdad?, que son los movimientos hacia o lejos de estímulos como la luz o la gravedad. Finalmente, la germinación de la semilla, ¿verdad?, es cuando la semilla comienza a crecer absorbiendo agua y despertando la vida en su interior para formar una nueva planta. Ahora veremos la reproducción vegetal, ¿verdad? Tenemos lo que son la polinización, ¿verdad?, que es el proceso donde el polen es transferido desde la parte masculina hasta la parte femenina de una flor. Esto puede pasar por el viento, insecto o animal. Luego empezaremos sobre el ciclo de vida. Las plantas tienen un ciclo de vida en el que alternan dos fases, una que produce células sexuales, ¿verdad?, y otra que produce la planta adulta. En las plantas con flores, es decir, los angiospermas, ¿verdad?, las partes que ve es el esporofito y produce semillas de la fecundación. En plantas sin flores como los musgos o lechos, este ciclo también ocurre, pero con diferencias, ¿verdad?, como en donde se desarrollan las siguientes generaciones. Luego tenemos la reproducción asexual, ¿verdad?, que son la vegetativa. La planta crea una nueva planta sin usar semillas ni necesidad de otra planta, ¿verdad? Esto ocurre cuando una parte de la planta, como un tallo, raíz o hoja, se separa y crece como una nueva planta, ¿verdad?, idéntica a la original. Por ejemplo, las plantas, ¿verdad?, que sacan leñosos o las que se multiplican. Y luego tenemos la reproducción sexual, ¿verdad? En este caso, las plantas producen semillas a través de la unión de dos reproductores de gametos, uno del polen, ¿verdad?, que sería el masculino, y otro del óvulo, que sería el femenino, y esta unión se llama la fecundación. Ahora veremos la taxonomía sistemática y vegetal, ¿verdad? Entonces, ahora veremos la taxonomía y sistemática vegetal, ¿verdad? Entonces, los principios de la clasificación vegetal. La clasificación vegetal es una forma de organizar las plantas en grupos según sus características comunes para entender y mejorar sus relaciones y facilitar su estudio. Se basa en aspectos como la estructura, la reproducción y la evolución.
Luego tenemos los reinos y divisiones y clados, ¿verdad? Y clados. Entonces las plantas pertenecen al reino Plantae. Dentro de este reino se divide en grupos y divisiones, ¿verdad? Los clados son grupos que incluyen un ancestro común y a todos sus descendientes, mostrando cómo las plantas están relacionadas evolutivamente. Nomenclatura botánica. Entonces, este es el tema internacional para nombrar plantas de manera uniforme y clara. Cada planta recibe un nombre científico en latín, compuesto por dos palabras, el género, ¿verdad?, y la especie. Luego tenemos cladista y la filogenia vegetal. La cladista es una técnica que ayuda a construir árboles evolutivos llamados filogenios, ¿verdad?, mostrando cómo las plantas están relacionadas a partir de pasado común. La filogenia es como el árbol familiar de las plantas, ¿verdad?, que ayuda a entender su historia y su evolución. Ahora hablaremos de la diversidad vegetal. Las algas son organismos que viven principalmente en el agua, pueden ser unicelulares o multicelulares y realizan fotosíntesis, es decir, fabrican su propio alimento con la luz del sol. Son muy importantes porque producen mucho oxígeno y sirven en la base de la cadena alimenticia acuática, ¿verdad? Las briófitas son plantas pequeñas que no tienen vasos para transportar agua, por eso suelen crecer en lugares húmedos, ¿verdad? Dentro de ellas están los musgos y las hepáticas. No tienen raíces verdaderas, sino estructuras parecidas que les ayudan a sujetarse al suelo. No crecen mucho porque dependen del agua para producir. Ahora veremos de la pteriodista, básicamente como los helechos, ¿verdad?, que sí tienen vasos conductores para mover agua o nutrientes, por lo que pueden ser más grandes que las briófitas. Se producen por esporas y suelen contraerse en lugares húmedos y sombreados. Tienen hojas grandes llamadas frondas, ¿verdad? Las gimnospermas son plantas que producen semillas, pero no flores. Sus semillas están desnudas, es decir, no están dentro de un fruto. Las coníferas, como los pinos y los abetos, son un ejemplo típico, ¿verdad? Tienen hojas en forma de aguja y suelen crecer en climas fríos. Las angiospermas son las plantas con flores, ¿verdad?, y frutos. Son el grupo más grande y diverso, se dividen en dos. Las monocotiledoneas, ¿verdad?, que tienen una sola hoja en la semilla, y las dicotiledoneas, ¿verdad?, que tienen dos hojas. Las flores y los frutos ayudan a proteger y dispersar la semilla. Ahora hablaremos de la ecología vegetal, ¿verdad? Las plantas no viven solas, sino que interactúan entre ellas y con el entorno. Entre las plantas pueden compartir por la luz, agua, nutrientes o ayudarse mutuamente, ¿verdad?, como cuando una planta da sombra a otra para protegerla del sol fuerte. También depende del ambiente, del clima. El suelo, el agua y otros seres vivos influyen en cómo crecen y sobreviven. Luego hablaremos de los factores ecológicos que afectan las plantas. Las plantas están influenciadas por factores como la luz solar, la temperatura, el agua disponible, la calidad del suelo y los nutrientes. También en los vientos, la latitud y la presencia de animales, ¿verdad?, afectan su desarrollo. Ahora hablaremos de la adaptación de distintos ecosistemas. Para sobrevivir, las plantas tienen características especiales según el lugar donde viven, ¿verdad? Por ejemplo, en el desierto tienen hojas pequeñas o espinas para evitar pérdida de agua. En la selva tienen hojas grandes para captar más luz solar. Y en zonas frías tienen formas que resisten al frío. Ahora veremos la sucesión vegetal, ¿verdad? Que es el proceso natural por el cual en un lugar cambian las plantas que crecen con el tiempo. Primero aparecen plantas pequeñas, simples, y luego otras más grandes y complejas hasta que se forma un bosque, una comunidad estable, ¿verdad? Luego haremos los biomas y los tipos de vegetación. Entonces, un bioma es una gran área con un tipo de clima y tiene plantas características, ¿verdad? Por ejemplo, la selva tropical, el desierto, la tundra y el bosque templado. Cada bioma tiene su propia vegetación y se adapta a sus condiciones y clima del suelo. Empezaremos a hablar de la botánica económica, ¿verdad? Entonces, las plantas alimenticias son aquellas que usamos para comer y obtener nutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, el maíz, el arroz, las papas y las frutas son la base de nuestra alimentación y nos dan energía, vitaminas y minerales. Las plantas medicinales son las que contienen sustancias que ayudan a curar o aliviar enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la manzanilla, ¿verdad?, para el dolor de estómago, o la aloe vera para quemaduras. Muchas medicinas provienen de estas plantas.